Que Dios le bendiga. Quiero compartir una pequeña reflexión conforme a un versículo muy hermoso, amén, y que tiene relación con el acercamiento del Hijo de Dios hacia el trono de su gracia, amén. Y vamos a tratar de analizarlo por la palabra de Dios, si es tan fácil, amén, como la Escritura lo señala, amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. En Hebreos 4:16 dice así su santa y poderosa palabra, en el nombre del Señor. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Este versículo es muy hermoso, amén, y es en cierta forma de una confianza que Dios nos entrega, amén, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, amén, a los hijos de Dios que no practican el pecado, amén, porque en Primera de Juan la palabra de Dios habla sobre los que practican el pecado, dice la Escritura, que son hijos del diablo, amén, en Primera de Juan 3:8. Y hay otro versículo que dice en Primera de Juan 2:1-25, dice: hijitos míos, deseo que no pequéis, pero si hubiese pecado, abogado tenemos para con Jesucristo el justo. Amén. Entonces una reflexión muy profunda, amén, porque Dios en su misericordia siempre me ha hecho entender su palabra de una forma más profunda, amén. La honra y la gloria es para mi Dios, amén, y eso a mí me trae de cierta forma también más demanda, amén, porque dice la Escritura que al que Dios más le da, más le demanda, amén. Entonces este versículo dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, amén. Es tan fácil acercarse a Dios. ¿Qué me dice usted? Amén. Usted que tiene más conocimiento de la palabra de Dios que yo, amén, y que yo solamente por gracia y misericordia Dios me tiene en este lugar. Y como siempre se dice que Dios no es un Dios de casualidades, amén. No estoy acá por la casualidad de la vida. Dios me abrió este puente de bendición para algo, amén, para aportar un granito de arena hacia la edificación de esta iglesia amada, esta iglesia que no es mía, es de esta y muchas iglesias que hay aquí en la tierra, en nuestro Lautaro, en nuestro Chile, y que en cierta forma, con todo respeto, no son de los siervos de Dios. Esta iglesia es de Cristo, y Dios en su misericordia le ha dado responsabilidades a siervos de Dios, a pastores, para que administren esta poderosa, santa, delicada palabra de Dios, amén. Entonces este versículo que habla sobre que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, amén. Yo puse una pregunta: ¿es tan fácil acercarse a Dios? Amén. ¿Es tan simple hacer una oración delante de Dios? ¿Es tan fácil entrar al trono de la gracia, en la cual Dios es santo, 3 veces santo? Sobre todo dependiendo la cantidad de conocimiento que tenga cada persona, amén. Como decía anteriormente, si yo tengo, Dios me ha dado por la gracia de Dios y a usted harto conocimiento, creo que a esas personas, a esos hijos de Dios, les es más difícil entrar al trono de gracia por el conocimiento que tienen, y eso nos da a entender de que nosotros sabemos que Dios es santo, 3 veces santo, y entrar a la gracia de Dios, creo que por la palabra no es tan fácil, amén. Por algo dice la palabra de Dios, que al que más le da, más le demanda, amén.
Y en otra parte dice la palabra de Dios, que no hagáis entre vosotros muchos maestros, porque mayor condenación tenemos y mayor responsabilidad tenemos para entrar a ese lugar santísimo. Que Dios le bendiga, amén. Aquí en Hebreos, santo es el nombre del Señor, hay una parte, hay como 4 versículos muy hermosos y que nos va a hacer reflexionar en una forma tremenda, a mí primeramente, y a usted, amén, que en cierta forma este versículo que dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, no es tan fácil como lo vemos, amén. Y dependiendo, aleluya, el Espíritu Santo que esté en nuestro corazón, la humildad que esté en nuestro corazón, la sinceridad delante de Dios, es cuanto nosotros le vamos a ponerle el peso a este versículo, amén. Que Dios le bendiga, amén. En Hebreo habla sobre un velo, amén. En Hebreo 10, del 19 al 22, y que después lo vamos a leer, habla sobre un velo en la cual Cristo, nuestro Señor Jesucristo, rajó, amén, o sacó, amén, en la cual usted conoce ese pasaje hermoso, en la cual ese velo no permitía que el hombre tuviera una relación con Dios, amén, en ese lugar santísimo, amén, que habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, amén. Por eso es que los sacerdotes intercedían por los pecados del pueblo de Israel, amén, porque el pecado separaba a Dios con el hombre, pero Dios rajó ese velo, aleluya, amén. Y ahí donde dice, y ahí donde dice la palabra de Dios que nos acerquemos ahora que no está ese velo visible, aleluya, que era un velo grande de varios metros grueso, amén. Ahora que no está ese velo, dice la Escritura que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, aleluya, pero escudriñando la santa palabra de Dios, amén, santo es el nombre del Señor, creo que tampoco es tan fácil, amén, amén, que Dios le bendiga, porque el otro día, tiempo atrás, por la gracia de Dios, Dios me revelaba en su santa y poderosa palabra y me hacía hablar sobre la diferencia que existe en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que cambiaron cuando se rajó el velo, y sobre todo el acercarse a Dios ahora es diferente, amén, porque ya no está ese velo, pero Dios me hace entender por la gracia de Dios que hoy existe un velo invisible, lamentablemente, para el Hijo de Dios, para el pueblo de Dios, y que es ese velo del pecado transparente, amén, invisible, es un velo del pecado invisible que hoy en día muchas veces a mí se me ha sido imposible entrar al trono de la gracia, porque el trono de la gracia sigue siendo un trono santo, 3 veces santo, amén. Que Dios le bendiga, amén. En Juan 9:31 dice la santa palabra de Dios. Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Un versículo muy profundo. Y por eso es que yo antecedía, en la cual hay una diferencia entre el que practica el pecado y el que peca a ese, porque somos humanos, nuestra descendencia es pecaminosa, nuestro corazón inclinado al pecado, amén, pero, como siempre hay un pero, no tenemos que abusar de esa naturaleza pecaminosa, porque al que tiene más conocimiento, Dios más le exige, amén, que Dios le bendiga, amén. Proverbios 15:29 dice la santa palabra de Dios, lejos está Jehová de los malvados, pero oye la oración de los justos, amén, que Dios le bendiga, amén. Hay una diferencia entre el justo y el pecador, eso lo sabe usted, está escrito en la santa poderosa palabra de Dios, esta palabra de Dios que no ha cambiado, esta palabra de Dios que es de ayer, de hoy y por los siglos, amén. Alguien me decía de que en la iglesia hay diferentes formas de administrar, amén. Un siervo de Dios me dijo, amén, hermano Sanzana,
hay iglesias en la cual se administran de diferentes formas. Y el Espíritu Santo de Dios me decía al tiro, pero el Espíritu Santo es uno solo. Aleluya. La palabra de Dios es una sola. Se puede administrar de diferentes formas, la parte económica, amén, de cómo adorar a Dios, cierta forma, parado, sentado, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu Santo, dice la Santa Escritura en 1 Corintios, de que fuimos bautizados por un solo Espíritu. Los dones son uno solo, son todos para iguales. Todos los dones son repartidos, amén, sin diferencia, amén. Y el bautismo, fuimos bautizados, amén, en un mismo Espíritu, dice la palabra del Señor. Que Dios le bendiga, amén. Por lo tanto, Dios nos ayude para que por la gracia de Dios podamos poder y tratar de ajustarnos lo más posible a la poderosa y santa palabra de Dios. Amén. Diferencia entre el justo y el pecador. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es fallarle a Dios o pecar deliberadamente. Como decía anteriormente, en 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Aleluya. Dice claramente. Amén. Por eso que este versículo creo que en el fondo no es tan fácil como se escucha. Amén. En la cual dice en hebreo que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. No es llegar y orar. Aleluya. Por eso es que muchas veces pareciera que no fueran respondiendo nuestras oraciones. Amén. Muchas veces la iglesia ora y hay algo que ataja, que impide que la oración llegue al trono de la gracia, donde el Espíritu Santo está ahí, la Santa Trinidad de Dios está ahí, amén, esperando la oración, pero la oración del justo, dice la palabra de Dios, que la oración del justo sanará el enfermo. Aleluya. Aleluya. Dios tenga misericordia. Amén. En 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. En 1 Juan 2:1-25 dice, hijitos míos, deseo que no pequéis. Mire, el Señor por algo dice, hijitos míos, deseo que no pequéis. ¿Y por qué Dios no quiere que nosotros le fallemos? Porque el pecado nos separa de la gracia de Dios. Y nos separa para que nosotros entremos confiadamente al trono de la gracia. ¿Se da cuenta? Amén. Si esto no es fácil, esto no es simple, esto no es una pincelada a un mensaje de la palabra de Dios. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. No es necesario que seamos del diablo para que Dios no nos excuse o no poder entrar confiadamente al trono de la gracia. Amén. Amén. No somos hijos del diablo, los lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Amén. Lo que le fallamos a Dios, lo que a veces pecamos deliberadamente, no somos hijos del enemigo, somos hijos de Dios. Aleluya. Comprados a precio de sangre. Pero no por eso, aleluya, podemos entrar confiadamente como si nada al trono de la gracia de Dios. Que Dios tenga misericordia. O que nuestras oraciones no sean eficaces por nuestro pecado. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Amén. De hecho, Dios el otro día me entregó un mensaje con respecto a eso. La oración eficaz del justo. Si yo ando con mentira, si yo soy envidioso, si yo soy altanero, si yo soy altivo, si yo soy arrogante, la oración eficaz del justo sanará al enfermo. Dios tenga misericordia. Amén. Confesad vuestras faltas los unos a los otros. Habla sobre la comunión de la iglesia. Que Dios lo bendiga. Santiago 5:16. Amén. No es tan fácil orar. Amén. No es tan fácil. Sabemos, conocemos la oración del publicano y la oración del fariseo. Hay una diferencia tremenda. Amén. Y muchos conocemos la escritura. Como siempre he dicho, el pueblo de Israel pecó por falta de conocimiento. Hoy existe el conocimiento. Lo que estamos pecando nosotros es
por la falta de temor a Dios, la falta de consagración a Dios, la falta de santidad a Dios y la falta de fidelidad a Dios. La falta de fidelidad a Dios más que a los hombres. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Y ahí habla la palabra en Lucas 18, 9 al 14, sobre la oración del publicano, que no quería ni levantar su cabeza hacia el cielo. No quería ni orar porque él conocía a dónde se estaba dirigiendo la oración, donde el Dios 3 veces santo. Aleluya. Y él se reconocía pecador falto. Mientras que la oración del fariseo, parado, orgulloso, altivo, arrogante, amén. Él decía que él daba los diezmos, buenas ofrendas, etcétera, etcétera, etcétera. Aleluya. Dios tenga misericordia. Una palabra de reflexión. Aleluya. Y aquí vamos a terminar. Miren qué fuerte. Aleluya. Dice, Hebreos 10, 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad, mire, ya esta palabra, el tema es que a veces Dios nos libertó del pecado. Amén. Perdón, Dios nos libertó de la esclavitud del pecado. Dios nos libertó de la esclavitud del pecado. Amén. Con maldad en nuestro corazón, en nuestra mente. El diablo maquinaba nuestra vida, nos zarandeaba, nos hacía hacer cosas que jamás queríamos hacer. Por el enemigo, amén, estaba en nuestra vida con esta venda en nuestros ojos. Él nos sacó de ahí, nos libertó. El tema es que hoy en día, en muchas partes, esa libertad se ha transformado en libertinaje. Dios tenga misericordia. ¿Y por qué? No, es que estamos en el tiempo de la gracia. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Amén. Yo no voy a entrar al lugar santísimo a clamarle, pedirle perdón, a pedirle misericordia a Dios si estoy enojado con mi hermano, etcétera, etcétera. Amén. Dios tenga misericordia. Así que hermano, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, lo que le decía anteriormente. Aleluya. Amén. Esto es su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, la cual Él intercede hoy por nosotros. Amén. En 1 Juan, si no me equivoco, dice la palabra de Dios que, amén, que Él es nuestro abogado. Hijito mío, deseo que no pequéis, pero si hubiese pecado, abogado tenemos para con Jesucristo el justo. Él es nuestro gran sumo sacerdote, el que intercede por nosotros. Pero si no lo arrepentimos a Dios, amén, si no confesamos nuestros pecados de corazón y tratamos de arrepentirnos y cambiar nuestra actitud, déjeme decirle, aunque no existe el velo, amén, ese velo de género que tenía, que estaba en el lugar santísimo, amén, hoy tenemos un velo que es el pecado, amén, invisible, pero eso no nos deja acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Por eso es que le puse como título aquí, ¿es fácil orar? ¿Será fácil entrar al trono de la gracia? Es la reflexión que Dios me da para la gloria de Dios esta noche, amén. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y aquí viene lo grave, amén, lo sustancial, lo profundo. Acerquémonos con corazón sincero, amén, con corazón sincero, amén. No es tan fácil orar, no es fácil, no es como los católicos y otros sectas en la cual hacen una oración como repetitiva, amén, y basta. No es así. La palabra de Dios es la que nos está hablando. Aleluya, que Dios le bendiga. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones. ¿Se da cuenta? Y acá dice claramente, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Que Dios le bendiga. Amén. La palabra de Dios no se contrapone, la palabra de Dios es santa, no tiene doblez de duda, nada.
Amén. Dios no quiere que nos acerquemos confiadamente. Amén. Pero antes de acercarnos confiadamente, que entremos con un corazón de fe. Amén. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Qué reflexión más grande. Amén. Por eso es que con todo respeto, amén, y siempre tengo que decirlo, Dios nos quiere dar de su gracia. Dice la palabra de Dios que Dios tiene para entregarnos de su gracia sin límite. Amén. Sin límite. Amén. En Efesios habla que Dios no quiere llenarlo de la gracia, del poder, de la unción de Dios. Pero hay algo, amén, que nos impide entrar al trono de la gracia. Esto no es llegar a la casa de Dios como si nada, una rodilla doblada, un minuto y se acabó. Pongámoslo el chip en el corazón, empezamos a alabar a Dios en 10 minutos, que empecemos a sentir la presencia de Dios. Dios es celoso. Dios no puede ser burlado. Dios pesa los corazones. Amén. Dios es un Dios de orden. Amén. En la cual Dios quiere que entremos a su gracia, pero con un corazón, amén, puro, un corazón puro, amén, un corazón puro. Del corazón mana la vida. Que Dios le bendiga, amén. Santo es el nombre del Señor, amén. Mira, hay un Salmo 51 en la cual el rey David, aleluya, y con esto vamos a terminar. Alabado sea Dios para siempre. Salmo 51 habla sobre una oración que David realizó cuando él le falló a Dios. Amén. Y en esta expresión nos da a entender, amén, confirmando la palabra de Dios, que para trabajarle a Dios, para acercarnos a Dios y entrar al trono de la gracia para que Dios escuche nuestra oración, amén. Ay. No es llegar como en el mundo secular, tirar y abrazarse. Lamentablemente no es así. Amén. Amén. En Salmo 51, el versículo 6 dice, dijo el rey David: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Amén. Por eso que a veces no hay gozo en el corazón, no hay gozo en la iglesia. Aleluya. Cuesta en la iglesia para que haya gozo, alegría. Si Dios es un Dios de vivo, no de muerto, santo es el nombre del Señor. ¿Y por qué cuesta? Porque Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro corazón, nuestra intimidad. Amén. Dios no puede ser burlado. Aleluya. Dios es justo. Dios no va a bendecir mi vida. Amén. Si yo no le rindo honor, alabanza, sacrificio a Dios. Y no solamente las 3 horas que estoy en la casa de Dios. Amén. Porque ahí puedo ser yo un fariseo, amén, con pura fachada. Amén. Pero mi corazón solamente Dios lo conoce. Amén. Hazme orgullo y alegría, y se requerirán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Amén. David ya se estaba humillando delante de Dios, conociéndole que le había fallado a Dios. Amén. Y nosotros cuando le fallamos a Dios, nos humillamos de esa forma antes de ir al trono de la gracia, que es el día domingo, que debiera ser la fiesta más hermosa que debiera suceder en todas las iglesias, el día domingo, donde se acerca, donde se juntan, donde se une el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, los hermanos, que todos deberíamos ser hermanos, amén, en una armonía de corazón, amén. No me eches delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y el Espíritu noble me sustente. Entonces
enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Leo de nuevo. Entonces, después de toda esa purificación que el rey David se hizo con sinceridad, como habla la palabra de Dios en hebreo, con transparencia delante de ellos, sabiendo del rey David que Dios le conocía todo lo que había hecho, y él dice, después que se arrepiente, le pide perdón a Dios, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. No es fácil llegar y entrar al trono de la gracia. No es fácil orar. Para las demás religiones, no vamos a decir nombre, para ellos es fácil, porque no conocen la Santa Escritura. Amén. Pero usted, que la conoce, amén, la palabra de Dios dice, amén, que no es fácil. Amén. No es fácil. Santo sea el nombre del Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Que la gracia de Dios, que el Espíritu Santo le siga redarguyendo su mente, su conciencia, su corazón. Amén. Y analizando usted más detenidamente este versículo de Hebreos 10. Amén. Del 17 al 22. Y mire, y después saltándose al versículo 26, tiene como título la palabra de Dios. El mismo Hebreo dice, advertencia al que peca deliberadamente. Amén. Si esto no es algo fácil. Aleluya. Pero Dios, dice la palabra de Dios, amén, el que se acerca a Dios, crea que le hay y galardonador de los que le buscan. Acérquese a Dios, ore a Dios, busque la presencia de Dios, y Dios le va a revelarle su palabra como Dios tiene que revelarle, no como un hermano le diga, aleluya, no como otra persona le diga, sino que como Dios, el Espíritu Santo, tiene que revelarle la palabra, aleluya. No buscando en internet, aleluya, sino que el Espíritu Santo de Dios nos haga entender la profundidad de cada mensaje. Y así vamos a ver la gloria de Dios. Bendito el poder de Dios. Que Dios le bendiga grandemente su vida, su familia, su despensa, amén, su trabajo, sus hijos, amén. Y deleítese en Jehová, aleluya, porque Él concederá la petición de su corazón. ¿Se da cuenta? Ya eso, ahí estamos entrando nuevamente a ese versículo. Deleítese en Jehová, amén. Ya usted va a poder entrar confiadamente al trono de la gracia. Deleítese en Jehová, ora a Dios, busque la presencia de Dios, escucha alabanza, amén. No se edifique en cosas vanas, amén. Edifíquese en el Espíritu. Ya usted va a poder entrar confiadamente al trono de la gracia. Dios le va a escucharlo, lo va a llenarlo de su Espíritu Santo, le va a revelar su palabra y le va a conceder la petición de tu corazón y le va a responderle sus oraciones. Que Dios le bendiga. Amén.